Yo soy su amigo el cuarentón desquiciado. Muy buenas a todos y nuevamente sean bienvenidos a este su espacio, el 40 desquiciada. Y bueno, sabrán disculparme, pero ando un poquito resfriado otra vez. Porque lamentablemente yo en mis días cotidianos tengo que lidiar con una gama bastante grande de estudiantes que andan pues por ahí pelados por el mundo y andan resfriados. Y bueno, yo estoy aquí pues resfriado, con mi labio hinchado. Mi voz un tanto quebrada, bastante congestionado, pero aún así estoy aquí para poderles dar un poco de entretenimiento. Y bueno, no hay que tomarse las cosas muy en serio, al fin y al cabo, la vida es corta como para estarse amargando de ciertas macanas. Y claro, el día de hoy vamos a hablar de algo que siempre ha sido controvertido aquí en el mundillo de los metaleros, y es Metallica. O sea, la banda se llama Metallica. O sea, qué cosa es más metálico que llamarse Metallica. O sea, qué cosa. Y es cierto que Metallica durante mucho tiempo fue el arquetipo de lo que era ser metalero, de lo que era el thrash metal, de lo que eran los años 80 y todo eso. Y no vamos a negar el impacto que tuvo Metallica. O sea, es enorme, es absolutamente colosal, es gigantesco. Y claro, Metallica ha sacado una serie de discos muy interesantes y ha sacado este último disco, el 72 Seasons. Y bueno, al momento de grabar todo esto estaba bastante conflictuado porque, bueno, no sé, el último disco, el 72 Seasons, o sea, no es un disco malo, pero tampoco es un disco excepcional. Y no quiero entrar, digamos, en el cliché de poder poder destrozar un disco, porque no me interesa al fin y al cabo. Si no me gusta algo, pues no lo voy a mencionar y punto final. Pero estoy aquí en un punto medio en el cual no me decido plenamente si es un disco que me gusta o es un disco que detesto. Y me ha pasado mucho con muchos discos de Metallica, porque Metallica es una banda eminentemente controvertida desde hace ya mucho tiempo atrás. Nadie puede negar que Metallica sacó 3 discos absolutamente fenomenales, así que absolutamente claves para la construcción de thrash metal, los 3 primeros discos. Ahora, ningún disco de Metallica me emociona tanto como Ride the Lightning. Ride the Lightning probablemente es el único disco que escucho realmente así harto de Metallica en particular. De Metallica sí escucho muchas canciones sueltas, pero así disco, el único que escucho de principio a fin siempre es Ride the Lightning. Y el Ride the Lightning es realmente el epítome de lo que es el metal, el epítome de ese Metallica súper agresivo, y después va transitando y va mutando hacia otras cosas. Y claro, cuando uno escucha toda la discografía de Metallica, efectivamente hay una progresión musical bastante lógica, que va a desembocar en este último disco, pero que también desemboca en el Load y el Reload. Es decir, no es que sea así un cambio así tan radical como lo sentimos en ese momento. Ahora, yo sé que, bueno, mucha gente de mi generación descubrimos a Metallica con el disco negro. Salió en 1991, en ese entonces yo tenía 11 años, estaba un poco curioso de todas estas vainas. Y claro, sonó mucho. Ya era la época de MTV, entonces sonaba mucho y se veían mucho los videoclips en la televisión. Y claro, había mucho revuelo con relación a ese disco y con relación a lo que era Metallica. Entonces poco después sale Live Sheet, que es con ese cofre súper pomposo, gigantesco, pero o sea, genera mucho interés Metallica en ese momento. Y claro, yo recuerdo muy bien a James Hetfield cantando, ¿no?, con su melena y sus bigotes, y tenía una presencia escénica muy fuerte. Y realmente era el epítome, realmente era lo que era el metal, lo que debería ser el metal y cómo debería sonar el metal, pese a que el disco negro ya es un disco bastante controvertido. En realidad, o sea, todos estamos de acuerdo en que finalmente Metallica tiene una primera etapa muy sólida, que es la etapa justamente de los 3 primeros discos, ¿no? Los discos con Cliff Burton.
Y está bien, y hay una progresión musical también bastante clara. Ahora, mi opinión controvertida con relación a todo esto es que para mí el mejor disco de Metallica es el Ride the Lightning. Otros señalarán al Master of Puppets, pero el Master of Puppets no me genera el mismo impacto, para nada. Y tampoco es que sea un mal disco, o sea, el Master of Puppets es un disco genial, tiene elementos progresivos, está bien, ¿no? Perfecto. Es el Requiem para Cliff Burton, y está bien, ¿no? Pero a mí no me genera tanto impacto. Igual el primer disco es brutal, mucho más crudo, ¿no? Es esta juventud, o sea, son los principios de los años 80, son estos muchachitos que están, queremos destruirlo todo, y que también es una respuesta al punk, ¿no? Finalmente, pero una respuesta mucho más agresiva. Ahora bueno, como Metallica es la banda más conocida en el mundo, pues la historia también es bastante conocida, ¿no? Ese accidente, la muerte de Cliff Burton, la depresión que sigue, ¿no? El alcoholismo. Y bueno, o sea, Metallica eran muy conocidos por ser una banda de borrachines. Tanto así que los llamaban, les pusieron un apodo, ¿no? Alcohólica, porque realmente bebían enormemente. Pero esto se agudiza con la muerte de Cliff Burton, porque al fin y al cabo Cliff era un amigo, era parte de la banda, era como un miembro de la familia. Realmente la contribución musical que hizo Cliff Burton es enorme. Tanto así que Metallica nunca más va a sonar de la misma manera. Los discos que siguen, la presencia del bajo no está tan marcada. Y eso es bastante claro y evidente, contrariamente a los tres primeros discos que el bajo tiene una... O sea, también es un instrumento líder y está rivalizando con las dos guitarras y está ahí presente. No es un instrumento eminentemente rítmico, es un instrumento líder. Cosa que Metallica nunca más va a retomar con ninguno de los bajistas que, bueno, después conformaron la banda. Pero bueno... Cuando Cliff Burton muere, efectivamente la banda entra en una etapa de profunda depresión, hay mucho alcoholismo, encuentran un nuevo bajista en Jason Newsted, y claro, la situación nunca es la misma, y claro, Newsted es el chico nuevo, nunca se ha sentido realmente parte de la banda, y nunca lo han incorporado como alguien de la banda como tal, siempre era el que vino después, ¿no? El que está ahí, ya está bien, y lo buleaban, en fin. La historia también es bastante conocida. Tanto así que Jason Newsted decidió salirse de Metallica algún tiempo después. El Unjustice for All, que es un disco también absolutamente genial, pero a mí tampoco me genera el mismo impacto. Y a mí lo que me incomoda enormemente del Unjustice for All es que la presencia del bajo está enterrada en la mezcla y esto deja un vacío incómodo en el sonido, cuando menos desde mi perspectiva, y por eso es un disco que no lo escucho como tal. Y claro, cuando yo revisaba todo esto y veía mis listas en Spotify, veía los discos de Metallica, claro, el Ride the Lightning pues sí suena de manera constante. El Unjustice for All muy de vez en cuando lo voy a escuchar de principio a fin, porque justamente en ese disco comienza el gran problema que Metallica va a arrastrar por el resto de su carrera. Es decir, sus discos son demasiado largos. Entonces hay muchas cosas, hay demasiados elementos y uno se ve sobrecargado por todas estas cosas. Lo mismo pasa con el disco negro. El disco epónimo, el Metallica, pues, que llega en 1991, igual, es un disco demasiado largo. Y si bien la primera parte funciona relativamente bien, la segunda parte medio que no tanto. Y uno termina un poquito aburrido. Y uno está, a ver, usted ya, ¿a qué hora va a terminar esto? A ver, ya pues, a ver qué pasa. Ya hemos escuchado los hits, ahora qué onda. Y sigue el disco. Y bueno, claro, tal fue el impacto que tuvo ese disco, que claro, la expectativa para el siguiente fue enorme. Es decir, la presión que tenían los Metallica era pues inconmensurable. ¿Cómo vas a hacer para rebasar un disco que se vuelve una leyenda? En un disco que se vuelve tan vendido, en un disco que se vuelve representativo de lo que eres, del género, de todo. Y claro, ahí están las canciones que todo el mundo conoce, las canciones que todo el mundo canta, las canciones que a mí en lo personal ya me saturan bastante. Es
decir, ya basta de Enter Sandman, ya basta de Nothing Else Matters, basta, ya. Metallica tiene otras cosas que también son interesantes, que se podrían rescatar, y por eso ese disco ya no lo escucho hace mucho tiempo atrás, inclusive cuando hubo la reedición y todo este revuelo, tampoco lo escuché, porque no, o sea, ya basta. Es uno de esos discos que satura demasiado, y que claro, todo el mundo se concentra en eso, y toda la carrera de la banda se va a resumir en ese disco, opacando todo lo que ha hecho Metallica a lo largo de su carrera, antes y después de ese disco. Y claro, después vienen los controvertidos Load y Reload. Cuando Metallica finalmente vuelve en 1996 y saca 2 discos así de golpe, el Load y el Reload, pues es otra cosa. Además que los Metallica vuelven con otra imagen. Es decir, todos los metaleros del mundo estamos que ¿qué ha pasado? A ver, un ratito. Porque no se olviden, el metal es un género altamente codificado. Y en primer lugar está el pelo largo, ¿no? Los metaleros utilizan el pelo largo por diferentes razones, que es inútil tratar de descifrar o siquiera explicar. Porque, bueno, es solo un código nada más. Y como cualquier código es algo total y completamente arbitrario que no significa absolutamente nada, que denotará cierta rebeldía, que denotará cierto inconformismo, en fin, eso ya depende de las personas. Hay algunos que llevan su melena un tanto desprolija como la mía y que, bueno, se vuelve una cosa así colosal, que ya hay otros que lo tienen bien arregladitos, bien peinaditos, con su champucito bien colocado, en fin, depende de cada quien, en fin. Pero justamente los Metallica fueron en contra del credo, es decir, volvieron y se cortaron el cabello. Y todos, ¿qué ha pasado? O sea, que se corten el cabello es una forma de sacrilegio. Porque al fin y al cabo, como metaleros, tenemos que respetar ciertos tipos de códigos. Nos vestimos de cierta manera, nos vemos de cierta manera, y no vamos a romper ese tipo de códigos. Es decir, no vas a salir a tocar metal con una polera rosada. Es total y completamente impensable. De la misma manera, yo no voy a salir a tocar metal así con mi camisita aquí a cuadros campirana de hillbilly de los Estados Unidos. No es posible, no encaja justamente en lo que es la conceptualización de lo que es el metal. Ahora, como ustedes bien saben, Metallica volvió a tener una enorme notoriedad cuando Master of Puppets, la canción, fue utilizada en esta serie de televisión Stranger Things, una serie que no he visto y que probablemente nunca vea, porque no tengo tiempo para ver series, así que... Pero Metallica adquiere esa notoriedad justamente a partir de la serie, y claro, hay muchos metaleros que salen y se ofenden. A ver, un ratito. Esto de ser metalero no es un disfraz, no es una moda, no, esto es una cultura. Y como cultura exigimos respeto. A ver, por favor, ya, un ratito, ya. No somos motivo de burla, de chiste, ni nada más, ni para que nos estén copiando, ni todo eso. Y también la controversia, ¿no? De una serie de celebridades que salen con sus poleras de bandas de metal. Y esto es una forma de provocación también, ¿no? Lo chistoso justamente dentro de este mundillo metalero es que no deja de haber mucho conservadurismo detrás. Y por más de que pensemos de que somos justamente los más vanguardistas de los vanguardistas, que somos los más rebeldes de los rebeldes, en realidad hay mucho conservadurismo detrás, y en realidad la gente está, no, que esto así, no, que esto no suena como debería sonar, y esto que lo otro, y justamente todo esto nace con Metallica. Metallica es la banda que rompe un estereotipo y genera la más sincera indignación de todos. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan cortado el pelo? ¿Pero qué pasa? Y no solamente se han cortado el pelo, cambiaron el logo de la banda y cambiaron el sonido de la banda, incorporando elementos más de rock alternativo que estaba de moda en esos tiempos. Y la gente... Y yo me acuerdo muy bien cuando escuché la primera vez el Load. En primer lugar, es un disco igual súper largo. Estás ahí, y tiene altibajos, ¿no? Es decir, tiene canciones que son un poco más pesadas, canciones que ya son bien melosas, canciones que efectivamente son más rock, que ya colindando casi con el pop, y tiene mucho de todo un poco.
para todos los gustos, pero tampoco es que sea mal disco en sí. Es un disco que tiene sus cosas interesantes, pero me parece que es demasiado largo. Es larguísimo y claro, mientras estamos digeriendo el impacto del load, nos meten en la cara otro, así, el reload, así, lo mismo, así, con las canciones que dejaron afuera del primer disco porque ya no entraban. Y claro, estamos ahí con esas portadas súper extrañas, o sea, y todos... y aquí surge esto, es la controversia, ¿no? Esto sigue siendo metal, Metallica es metal, Metallica, ¿qué es lo que ha hecho? Se han vendido, ahora hacen rock progresivo, hacen rock alternativo, es decir, ahora se ha convertido en una banda más de poseros, de poperos, de qué sé yo, y claro, dentro del mundillo del metal se utiliza mucho esta palabra posero, para decir a alguien que pretende ser metalero, pero en realidad no lo es. Pero ¿qué diablos es ser metalero? Pues nadie sabe en realidad. Es un debate sumamente insulso, es un debate bastante bobo incluso, pero estamos metidos en eso y justamente esto también corrobora un estereotipo. Es decir, el estereotipo de este metalero gruñón que sale, esto no es metal, esto no es metal, esto no es metal, esto no es metal. O el metalero que dice, no saben qué, esto ya no suena como sonaba antes, porque antes la banda sonaba mucho mejor. Y está bueno ya. Bueno, cada quien es libre de escuchar la música que vea conveniente. Y bueno, Metallica es eso, ¿no? Tiene muchos discos y tiene demasiadas etapas y puede contentar un público bastante amplio. Y bueno, finalmente, pese al impacto que tuvo el Load y el Reload, la reputación de Metallica en los 90 solamente fue creciendo porque se convirtió en un espectáculo enorme. Y claro, esto trasciende la esfera metalera y hasta el día de hoy, o sea, finalmente es una de las puertas de entrada hacia este mundillo del metal. Claro, mucha gente piensa que Metallica es súper agresivo y demás, pero Metallica se suavizó enormemente, inclusive ya en el Master of Puppets tiene un sonido mucho más suave que en los dos primeros discos, ¿no? Es más, podríamos decir claramente que cada disco es más suave que el anterior. Claro que también es mi opinión un tanto controvertida con relación al asunto. Ahora me dirán, no, pero el Justice for All es un disco durísimo, sí, pero no lo es para mí. O sea, es pesado, ciertamente, pero los dos primeros discos son frenéticos. O sea, eso sí es thrash metal, como debería ser el thrash metal. El Unjustice for All ya va por otro lado, ¿no? Es justamente, ya tiene esos elementos del Metallica tardío, ¿no? Del Metallica de la segunda etapa. Y claro, después del Load y el Reload, pues la cosa se pone aún más rara, ¿no? Sacan este disco de covers, el Garage Inc., ¿no? El primer disco son covers que graban nuevos y el segundo disco son los covers, bueno, que grabaron en diferentes momentos, en fin, que fueron compilados. Es una compilación, ya, está bien. Pero, o sea, también es un disco súper raro. Y es súper largo también. Y es eso lo que a mí me incomoda. Y tampoco es que sea mal disco. A mí el Garage Inc. es un disco que sí me gusta bastante. Y lo escucho de cuando en cuando. No todo, pero sí. El primer disco más que todo. El primer disco lo escucho más que el segundo. Pese a que hay cosas que son excelentes. Ahí tenemos ya finalmente en disco lo que salió en EPs, en singles como Am I Evil, ¿no? El famoso cover de Diamond Head. Y claro, es genial por lo menos tener eso en disco. Tenemos esos covers de los Misfits, tenemos los covers justamente de Black Sabbath, tenemos covers de Motorhead. Bien. Es un panorama muy amplio, pero bueno, hay gente que no le gustan los covers, hay gente que dice que no, ¿para qué los discos de cover? A mí sí me gustan los discos de cover. Y es más, yo colecciono más discos de cover porque escucho bastante. A mí me gusta eso, no lo voy a negar. O sea, gustos son gustos y al fin y al cabo cada quien es libre, como vengo repitiendo. Pero no me parece mal disco, ¿no? Ese es su middle de Merciful Fate, también me parece absolutamente genial. Merciful Fate en ese
ese momento, cuando yo descubrí justamente este disco, el Garage Inc., Mercyful Fate no era una banda que yo conocía mucho. Para mí fue una primera gran aproximación a esa banda. Y comienzo a explorar un poco más, porque me digo, ¿y estos que hablan del diablo? A ver, qué cosa más interesante, vamos a chequear qué cosa es. Y claro, a raíz de eso me compré el Melissa, ¿no? El primer disco de justamente Mercyful Fate. Y quedé así, ¿sabes qué? Esto suena bien nomás. A ver, me compraré otro. Y así uno va explorando, ¿no? The Oath también, ¿no? Está el Abigail, bueno, sí, Skin Diamond, en fin. Pero bueno, son cosas muy interesantes y, claro, permite efectivamente explorar las raíces musicales de lo que es Metallica. Y está bien, es un gran disco. I got something to say. I killed your baby today. Ahora, el Sinfónico de Metallica también es un disco muy interesante, realmente. Y la manera como empieza con una versión orquestral de The Ecstasy of Gold, la canción con la cual han abierto todos sus conciertos a partir de la gira de justamente la Justice for All, es pues demasiado brutal, ¿no? La versión de Call of Cthulhu es demencial. Y ese disco suena bien, está muy bien hecho. The Outlaw Torn también tiene una versión absolutamente genial. Es decir, Lovely Clover, Human, todo eso está muy bien hecho. Y me parece un disco que, claro, la gente ya la gente había perdido interés en Metallica en ese entonces, por lo menos los metaleros, pero ese disco a mí me parece que es necesario rescatarlo, porque realmente es uno de los mejores en vivos de todos los tiempos. Y la gente se olvida mucho de todo eso, porque dice, no, pero Metallica ya en ese momento hacía puras huevadas, entonces huevadas. Y estamos ahí, claro, yo me acuerdo muy bien, cuando tuve ese disco, yo lo puse, ¿no? Y estaba escuchando, y estaba sumamente emocionado. Entonces fui con mis cuates, escuchemos esto. Entonces, oye, sabes, ¿no? Que Metallica ya no es metal, ¿no? No, yo no sabía. Entonces, a ver, agarra tu disco y andate lejos. Bueno. Y me fui lejos, ¿no? ¿Qué más podía ser? Así al fin y al cabo. Me fui sollozando ahí con mi disco, ¿no? El Sinfónico, el S&M, ¿no? De Metallica. Que yo le tengo mucho cariño a ese disco y lo voy a seguir escuchando. O sea, ¿qué me importa? Al fin y al cabo. Y el Santanger es el disco que a nadie le gustó. Es decir, es absolutamente increíble. A nadie le gustó ese disco. No sé bien por qué. Ahora, porque, bueno, no sé, es que la intención de la banda era volver a sus raíces, ¿no? Volver a ser una banda de garaje. Y finalmente que la gente tenga la impresión de estar asistiendo a un ensayo en una banda que recién está dando sus primeros pasos. Y claro, pues suena muy diferente, pero, o sea, mi opinión personal y también controvertida con relación a ese disco es que no es tan malo como todo el mundo lo plantea. O sea, no es que sea la peor cosa que se ha hecho de la historia de la vida. No, es decir, es un disco largo también, y al ser largo se vuelve un poquito tedioso y se vuelve un poco aburrido al final. Pero si hubiera sido un disco mucho más corto, conservando, digamos, el formato del vinilo, 40 minutos es más que suficiente para apreciar la música, inclusive hasta 30 minutos está bien. Si hubiera sido un disco así de corto, hubiera sido mucho más efectivo y mucho mejor. Pero como todas las canciones son así de largas y todo suena más o menos a lo mismo, al final te dices, bueno, ya me aburrí, ya vamos a otra cosa. Ahora, el elemento más controvertido de ese disco es la forma como suena la caja, ¿no? Porque no está afinada, es decir, no sé, pues, un buen día Lars Ulrich se dijo, a ver, pi, y todos... Ya, a ver, no, y no sé, o sea, me cuesta siquiera concebir de que alguien pudo decir, pues, ¿saben qué? Esta es una excelente idea. Sí, es una excelente idea, porque no es una excelente idea para nada. A nadie le gustó el sonido de esa caja, y bueno, no sé, pero es el sonido característico de ese disco. Y bueno,
Podemos seguir debatiendo enormemente con relación a cuán porquería es ese disco, pero a mí en lo personal no me perturba para nada, ¿no? Porque yo vengo del Brutal Death Metal. Brutal Death Metal, ese sonido es mucho más habitual, ¿no? Esa caja que te partía así con ese sonido, así a campana, lata vieja. Estás, ¡ah! Porque el objetivo es que ingresa a tu cerebro y te torture y estás ahí, ¡ah! ¡Estoy enloqueciendo! ¡Ah! Ese es el tipo de death metal que a mí me gusta. Y claro, en Metallica medio que no suena tan bien y bueno, fue altamente criticado. No, que los Metallica son cualquier cosa, bla, bla, y todo el mundo y bueno, recibieron insultos por todo lado, ¿no? Algunos bien merecidos, otros no tanto. Finalmente no es que sea así tampoco tan malo, pero yo rescato algunas canciones justamente de ese disco, y la canción que a mí me gusta bastante de ese disco es Some Kind of Monster. Some Kind of Monster suena bien, pero es cierto que tiene un sonido tan sucio, ¿no? Donde comienza ese riff y se escucha, ¿no? Como ese riff va contaminando el sonido de la batería y demás cosas, pero suena bien. Porque soy un monstruo, ¿no? Y Some Kind of Monster es eso, pues es Metallica, es lo que se han convertido ellos. Y lo explica muy bien el documental que acompaña todo ese disco. Es decir, se convirtieron en eso, en este monstruo colosal que no pueden siquiera ellos controlar, porque ellos mismos perdieron el control de la banda, porque la banda se volvió una entidad mucho más grande que ellos mismos, porque ellos tienen que soportar el legado de su propia música. Finalmente, que la gente pida siempre las mismas canciones, que la gente los odie por las mismas razones de siempre. Si los Metallica habían entrado en una crisis de identidad, por ejemplo, en los años 90, después del Black Album, en los 2000 la crisis de identidad se agudiza pues profundamente después de Saint Anger, porque ya la gente pues, se dice, no, ya Metallica ya fue, ya se acabó, nunca más van a sacar un buen disco, ¿no? Y los Metallica pues estaban en esa encrucijada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de música vamos a producir? ¿Qué vamos a realizar? Y van a sacar este disco, el Death Magnetic, con esa presión, es decir, el Death Magnetic, sabrán disculpar mi inglés nuevamente, es un disco que, claro, fue etiquetado o fue marketeado como un regreso a las raíces de Metallica, porque ese es el gran problema que tenemos con las bandas, es decir, todas las bandas que son legendarias, todas las bandas que tienen una larga trayectoria, en un cierto momento van a tratar de reproducir un éxito. Van a tratar de reproducir el sonido de un disco que es su disco más representativo. Pero no se puede volver a grabar un disco como el Master Puppets, porque el Master Puppets pues es 1984. Es decir, no podemos reproducir las condiciones de 1984 en los años 2000. No es posible. O sea, no se puede. Y pese a que finalmente hubo una cierta expectativa con relación a ese disco, cuando salió pues pasó sin pena ni gloria, pese a que finalmente el Death Magnetic es un disco que a mí en lo personal sí me gusta. Y después de Ride the Lightning, probablemente es el disco que más escucho de Metallica. Y pero es un disco genial de principio a fin. Es decir, o sea, pese a que sea igual un disco largo, ese sí es un disco que sí disfruto bastante. Pese a que en su momento fue criticado, que el sonido, que esto, que el otro, que patatí, patatá. Y bueno, la gente no estaba muy contenta, ¿no? Pero a mí es un disco que a mí sí me gusta. Y yo considero que sí es un regreso con fuerza a un sonido un poco más familiar, pero que combina muy bien diferentes elementos de Metallica. Porque Metallica ha evolucionado de tal manera que no puede dejar a un lado todo lo que ha hecho. Es decir, retoma cierta agresividad propia de los años 80 con un sonido que fueron desarrollando ya más en los años 90. No lo vamos a negar. Y para mí el resultado es absolutamente genial. Y para mí es uno de los mejores discos de Metallica. Así, hagamos top 3, ¿no?, de los mejores discos de Metallica. Para mí, en primer lugar, siempre estará Ride the Lightning.
En segundo lugar, siempre estará justamente el Death Magnetic. Y en tercer lugar va a estar el Sinfónico, el S&M. Así de simple. Es mi top 3 de los discos de Metallica. Yo sé que va a estar altamente controvertido y seguramente no faltarán los insultos. A ver, ¿qué pasa? Estás hablando macanas, hermano. Ubicate. ¿Cómo puedes? Segundo, el Death Magnetic. ¿Estás puesto sordo? ¿Eres pelotudo? ¿Qué te pasa, hermano? ¡Ah! ¡Ah! Otro disco súper controvertido fue Lulu, ¿no? Esa colaboración entre Metallica y Lou Reed. O sea, a la gente no le gustó así para nada. Todo el mundo, ¡ah! ¿Qué pasa? Y bueno, los fans sobre todo cuestionaron enormemente la participación de Lou Reed. Porque bueno, Lou Reed en ese entonces sonaba con un ancianito y narra más que todo, más que canta. Pero es un disco súper turbio. Y no me parece que sea malo en sí, ¿no? Me parece que es un disco muy interesante desde el punto de vista de la narrativa, que es súper cruda, y me parece que está bien hecho. Y ahí, por ejemplo, en el Lulu, ahí Lars Ulrich hace un excelente trabajo. Ustedes saben que Lars Ulrich es baterista ampliamente reputado. O sea, reputado, ¿por qué? Porque se ha vuelto un meme, es decir, todo el mundo considera que es un pésimo baterista y está en la banda más grande de metal de todos los tiempos. Pero tampoco que sea mal baterista, solo que, bueno, con los años ha ido bajando un poco el tono. Pero en el Lulu suena bastante bien. Y ahora, claro, es eso, Metallica, ¿no? Hay momentos de brillantez, como el Death Magnetic. Hay momentos donde todo el mundo se dice, ¿qué está pasando? Como el Saint Anger o el Lulu. Y hay momentos en los cuales se dice, bueno, ya es Metallica, como el Hardwired to Self-Destruction. Y bueno, yo me acuerdo muy bien cuando salió el Death Magnetic. Y bueno, pasó un tiempo, ¿no? Antes que vuelvan a sacar otro disco. Y claro, cuando vuelven en el 2016 con el Hardwired to Self-Destruction, pues no sé. Yo recuerdo muy bien que en ese momento ya debatíamos con los amigos y me decían, no, pero es un disco genial, sí, y yo decía, pues no es tan genial, o sea, no sé, a mí me parece mejor el Death Magnetic y lo voy a sostener hasta el final. A mí más me gusta el Death Magnetic que el Hardwired to Self-Destruction, que también es un disco súper largo. ya, por último, ya, está bien, ya, haberlo separado en dos discos, me parece que fue una buena decisión, porque efectivamente uno puede escuchar un disco, ya que un tiempo prudente y después puede escuchar el otro y después si uno ya tiene más ganas pues escucha el tercero, ¿no? Que son las cosas que son bonus, ¿no? Y demás, pero bueno, en fin, son cosas y cosas. Ahora, efectivamente, la campaña de marketing para ese disco fue absolutamente genial. Y prácticamente todas las canciones tienen un video. Porque, bueno, es la banda con mayor presupuesto del mundo, como dice mi amigo el banquero. Y bueno, está bien, perfecto. Efectivamente, ¿no? Los Metallica tienen recursos, tienen presupuesto, pueden hacer lo que les da la gana. Y efectivamente, es lo que hicieron justamente en 1996. Los Metallica, que ya habían llegado a su etapa de notoriedad culminante, ¿qué es lo que dicen? Nos dan un lapo, así, un sopapo en la cara a toditos. Quería algo así como el disco negro. Pues no, vamos a hacer otra cosa porque somos Metallica y podemos hacer lo que nos da la gana. Y lo mismo pasa con el Hardwire. Es decir, ya es todos los Metallica que están un poco más confiados. Y que ciertamente retoman algunos elementos que son más agresivos, pero no tienen la misma agresividad ni el sonido sumamente devastador que tiene el Death Magnetic. Pese a que sí, es un buen disco, pero hasta por ahí nomás. Es decir, igual es un disco que, no sé, estoy ahí, estoy escuchando y me digo... Hay cosas que no me gustan para nada de ese disco en particular. Y este disco, ¿no? Con su portada amarilla, ¿no? Que uno se dice, y esto, claro que salió el primer single, Luz Eterna, y la gente comenzó a hablar de todo esto, y está bien, pero sigue siendo el mismo sonido. Y el gran problema de ese disco es que todo suena muy plano, no sé. No hay canciones que, por lo menos para mí, que realmente sobresalgan entre otras. Me parece que es más de lo mismo y me parece que es demasiado plano. Y claro, llegado a un cierto momento también te dices, ¿esto a qué hora va a terminar? Ya mucho, ya es muy largo todo esto.
Está, ya pues, ¿qué pasa? Ahora de que tiene buenos temas, tiene temas flojitos, tiene temas muy introspectivos, tiene temas que juegan con temáticas muy crudas y muy difíciles. Es el paso del tiempo, es la muerte. Y finalmente aquí estamos nosotros contemplando nuestra propia mortalidad. ¿Y qué vamos a hacer? Finalmente que, si bien recordamos los malos momentos, también deberíamos regocijarnos por los buenos momentos, porque al fin y al cabo, de los recuerdos que nosotros hemos acumulado en una vida desperdiciada, lo que tenemos que rescatar es las cosas que son buenas y que son positivas. Y es la idea. Y yo creo que Metallica en estos momentos sí están contentos con las cosas que están haciendo. Sí han recobrado confianza después del durísimo golpe que fue Santanger. No, el que no solamente es el fracaso crítico comercial, pero es la partida de Jason Newsted. Y que Jason se haya ido, pues que genera pues un impacto enorme. O sea, Jason se va, o sea, de la banda más grande del planeta, y los Metallica, oye, ¿cómo vas a tener el descaro de irte? O sea, ¿qué pasa? O sea, somos Metallica. Soy Lars Ulrich, yo le he hecho despute a Napster, lo he cerrado yo, y que te vayas. O sea, ese fue un escupitajo directo a los Metallica, al ego mismo de James Hetfield y de Lars Ulrich. O sea, y claro, desde entonces Jason Newsted pues tiene su legión de fans. Estamos esperando que saque un nuevo proyecto, que saque nuevas cosas, y esperemos que lo haga pronto. Y bueno, ese sería el recorrido por la historia de Metallica en este especial un tanto polémico, porque la polémica alimenta las ventas, y Metallica siempre será esta banda polémica, una de las más controvertidas, una de las mejores también. Los odiarás, los amarás, pero todos hemos escuchado Metallica y todos hemos rockeado con Metallica, y no lo vas a negar.